Continuamos en el cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales y ahora corresponde el turno a la mesa Desafíos de la Preservación Digital Sonora y Audiovisual en Centroamérica y el Caribe, el caso de Honduras y Puerto Rico. Y para moderar esta mesa tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Mirerza González de la Universidad de Puerto Rico. Déjenme decirles que la doctora Mirerza tiene un doctorado en comunicación masiva y periodismo de la Universidad de Iowa y una maestría en comunicación y una licenciatura en periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Y además es importante señalar que es la coordinadora de la RIPDASA en Puerto Rico. Bienvenida, doctora Mirerza, y tienes el uso de la palabra para moderar esta importante mesa. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y a todos. Les saludo desde acá, desde la isla de Puerto Rico. Tengo el placer de iniciar los trabajos de este congreso moderando la mesa Desafíos de la Preservación Digital, Sonora y Audiovisual en Centroamérica y el Caribe. Y vamos a estar presentando casos muy particulares de Honduras y de Puerto Rico. Tenemos a todos nuestros panelistas con nosotros y vamos a iniciar con el profesor Marcis Lenin Hernández, que es licenciado en Historia y estudiante de la maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Honduras. Desde el 2012 se dedica a la investigación del cine hondureño, es docente de la Cátedra de Historia de Honduras y en el 2017 se unió a la recién creada Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay como encargado del archivo audiovisual, desarrollando habilidades como conservacionista fílmico y audiovisual. Así que los dejo con nuestro compañero y profesor Marcis Lenin Hernández. Gracias. Para mí es un placer poder estar con ustedes y comunicar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí desde Honduras. Mi tema con el que voy a participar es los desafíos de la digitalización de los archivos fílmicos y audiovisuales en Honduras. En primer lugar, quiero agradecer la participación a la doctora Perla, que ha estado muy pendiente en la coordinación, y a la doctora Marisa, que nos ha estado apoyando. Entonces, quiero agradecerle sinceramente por el apoyo brindado. Dicho esto, iniciaremos un poco hablando de qué es lo que hacemos. Como Cinemateca Universitaria, nuestro marco de acción es amplio. Hablamos del rescate del acervo fílmico y audiovisual en Honduras, también de la restauración y conservación de los mismos. Hablamos también de la difusión de los archivos fílmicos y audiovisuales, y nos preocupamos también por el fomento de una cultura cinematográfica. Y esto lo hacemos, nosotros tenemos la particularidad de que somos la única cinemateca en Honduras. Dicho esto, al dedicarnos al rescate, tuvimos una aceptación de parte de la sociedad hondureña muy buena. Y es a partir de ahí que empezamos a crear nuestras bóvedas y tenemos una filmoteca y tenemos una videoteca. Si quiere, continúe con la presentación. Muy bien. Doctora. Tenemos film de 8 milímetros, de 16 milímetros, de 35. También tenemos cassettes en diferentes formatos, incluso DVD, así como cassette de audio. Entonces nos hemos convertido en una cinemateca que reúne una gran variedad de archivos fílmicos y audiovisuales. Y he aquí algunas piezas de las cuales nosotros hemos logrado rescatar. Sin lugar a dudas, algunas estaban en buenas condiciones, otras no tanto. Y veamos nuestra videoteca. Hace tan solo 2 años estaba así. Hoy en día nuestra videoteca sobrepasó nuestras capacidades y de hecho durante la pandemia logramos hacer varios rescates de material y hoy tenemos cerca de 4.500 cassettes de diferentes
desde VHS, 3/4, Betacam, Betamax. Ahora me gustaría introducirme un poco a lo que quiero plantear. Sin embargo, nosotros hemos iniciado con este rescate, a pesar que no es parte de nuestra cultura. Hablar en Honduras de rescate y preservación, cuando nosotros lo planteábamos al inicio, era casi algo de otro mundo, ¿verdad? Sin embargo, durante este proceso se nos ha acompañado y hemos podido lograr rescatar una gran cantidad de materiales. Dicho esto, del rescate nosotros pasamos entonces a la digitalización. ¿Por qué? El año pasado aquí en Honduras hubieron 2 huracanes en un solo mes, el huracán ETA y el huracán Iota, y hemos estado expuestos a lo que nos reúne en esta cumbre, al cambio climático. Entonces, nuestros países son los más afectados en este caso. Y ese es el siguiente paso, la digitalización para poder preservar y conservar. Dicho esto, la maestra Juana Suárez divide los archivos audiovisuales en 2. Ella habla de los archivos grandes, estamos hablando de un archivo, por ejemplo, de la Filmoteca de la UNAM de México, y los archivos pequeños como los nuestros. Entonces, si bien es cierto, son 2 realidades totalmente diferentes, nos une lo mismo, y es el hecho que ellos tienen problemas para digitalizar, nosotros también. Ellos porque las cantidades son grandes, las nuestras porque las cantidades son diferentes. Sin embargo, a pesar de esto, hemos logrado lo siguiente. Hemos logrado que estos desafíos, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros desafíos? Es la falta de espacio, como la mayoría de los archivos, el poco presupuesto que se nos asigna, el problema que tenemos con los reproductores y no tenemos ese acceso a la tecnología de digitalización en la región. Por ejemplo, aquí en Centroamérica no hay un lugar donde digitalizar un film de 16 milímetros o de 35 milímetros. Actualmente en Costa Rica se compró una maquinaria para hacerlo. Dicho esto, a pesar de tener todos estos desafíos, hemos empezado a digitalizar una parte de nuestros archivos fílmicos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Sigamos. Bueno, en primer lugar, priorizando. Sabemos que el priorizar nos ayuda. Por ejemplo, tenemos lo que se denomina la primer película hecha por un hondureño en 1962 por Sami Cafati. Entonces tenemos una copia de ella y la hemos digitalizado. Y esta priorización, tanto en film como en video, nos ha ayudado a poder mostrar a las personas que realmente estamos empezando a tener algunos logros significativos. Y el hecho de poder también tener ingenio, y esto tiene que ver más con el video. En la religión no hay esa costumbre de digitalizar los VHS. De hecho, hay una gran cantidad que se perdió, así como me imagino que en todo el mundo. Sin embargo, eso ha hecho que empezamos a ver de qué manera nosotros podemos hacerla. Y por otra parte, hemos hecho convenios, por ejemplo, para que los precios en el exterior no sean más accesibles. Y estos convenios han sido directamente con las personas que nos ayudan en la digitalización, pero para poder ir terminando, diré que aquí a nivel centroamericano se ha creado una red, la Red Centroamericana para el Patrimonio Fílmico y Audiovisual, que es parte de eso. Es parte de poder apoyarnos, ya que somos una gran cantidad de archivos pequeños y como bloque poder actuar de una mejor manera. Entonces, y esto es parte de lo que estamos haciendo para también compartir sabemos que el cambio climático ya está en nuestro país, que nos afecta, y es a través de la digitalización y de la preservación que podemos mantener vivos nuestros recuerdos. Entonces, gracias por su atención y gracias por su amabilidad. Muchas gracias, Marcy. Y
vamos a pasar con la presentación de Livia. Les comparto que Livia González es profesora de la Universidad de Puerto Rico y ella ostenta cursos universitarios graduados y subgraduados del recinto de Río Piedras en el área de Historia y América Latina. Es diplomada en estudios exteriores de la Universidad de París y doctora en Historia por la Historia de París de la Sorbona. Realiza trabajos de investigación en las áreas de Historia Social e Historia Cultural. Se interesa en la producción historiográfica de Puerto Rico, Estados Unidos y España, relacionada con el Caribe hispánico de los siglos XIX y XX. Trabaja la relación entre memoria, historia y representación en la producción intelectual y política relacionada con Puerto Rico. Y en la mañana de hoy, la profesora Livia González nos va a estar compartiendo su presentación sobre archivos y fotografía. Livia, tienes la palabra. Muy buenos días. Comienzo por saludar a los y las colegas y agradecer este compartir de ideas, proyectos e investigaciones. Mi trabajo lo he titulado Paradojas de la conservación digital, ¿a dónde va la obra de un artista fotógrafo? Me acerco a este tema como investigadora, historiadora y documentalista, que ha estado estudiando las imágenes y la fotografía como documentos históricos en ensayos sobre el papel de los archivos oficiales y personales y su relación con las memorias históricas. La fotografía en general, como todos ustedes saben, en todos los hemisferios es un medio muy popular, tanto la fotografía periodística como la fotografía etnográfica, es muy amplia y vasta. Entre ellas, la de los fotógrafos artistas, los etnógrafos y documentalistas independientes, o los que no figuraron en agencias e instituciones gubernamentales, y en Puerto Rico los archivos guardan parte de esa documentación de agencias e instituciones gubernamentales. La que les presento y es motivo de esta intervención en el día de hoy es la del artista etnógrafo Héctor Méndez Caratini. Parte de esa obra, que no me da tiempo de presentarlo para que la vean, se encuentra ahora a través de la página personal de este artista en esta dirección que ustedes pueden ver en pantalla, https://hectormendezcaratini.com. La misma abarca un periodo de trabajo de 1970 al presente. La próxima, Mirza, por favor. Aquí tienen ustedes algunas de las imágenes que él ha trabajado como su trabajo etnográfico y también artístico, pero en la página tendrán más y un poco los dejo con estas imágenes en la memoria de altares, carnavales, cultura popular, porque sobre eso precisamente voy a hablar y es mi inquietud sobre los archivos. Su fotografía y obra sonora, porque también ha hecho documentales, documenta y recorre espacios ocultos y públicos en los que se cruzan tradiciones, ritos y los implacables efectos de la postindustrialización en Puerto Rico, el Caribe y Asia. Sus rostros y escenas destacan el Puerto Rico campesino y negro, el nacionalismo combatiente, la marginalidad de la calle, la mujer trabajadora, la flora tropical y del Caribe, la Cuba negra y sincrética, lo mismo para Venezuela, República Dominicana y Trinidad, en su multirracialidad. Se trata por lo mismo de una amplia cartografía de viaje por la historia, el arte, la antropología y los estudios culturales. La próxima. El imperativo tema sobre la conservación de este trabajo y de esta colección fotográfica emerge con un gran desafío tras los efectos, que ustedes pueden ver en estas imágenes, de los desastrosos huracanes, el huracán María en el 2017 en Puerto Rico, los terremotos del 2020, la crisis energética que confrontamos, la crisis fiscal que confronta a nuestro país actualmente, así como los efectos, veremos brevemente, de la pandemia del COVID-19. A través de la recopilación que hace Méndez Caratini, nos comparte, como he dicho anteriormente, temas marginales
pero es precisamente durante la pandemia, tras el inesperado fallecimiento de su compañera de 50 años, que él desesperadamente se da cuenta del filo, ¿verdad?, que tiene corta la vida, y entonces busca cómo va a salvar y preservar toda esa enorme colección que está en su casa, en su biblioteca personal y dispersa por diferentes medios. Y claro, su intención es dejarlo como un legado de los puertorriqueños, esa historia que es propia también del arte caribeño. Héctor Méndez Caratini pertenece a una generación de artistas intelectuales que le dio visibilidad y valoración al papel del negro y la negra en la cultura popular puertorriqueña, no como gente del pasado, sino como gente puertorriqueña con cultura afrocaribeña. Su obra confronta las idealizaciones de toda una generación anterior, entre ellos de historiadores del arte, para la cual el jíbaro y la hispanidad católica eran los signos más relevantes del ser puertorriqueño. Su fotografía retrata, como hemos visto anteriormente, la estética del trance, los altares de Changó, Yemayá, Baluayé, en la intimidad, en lo privado, en lo oculto. Hay en todo este trabajo un interés por descifrar misterios y a la misma vez generar una especie de exorcismo personal. Le interesan las ceremonias, particularmente el sacrificio, y retratar cómo conectar con las potencias del más allá. De igual modo, hay una intención de mostrar el paisaje intervenido por la industrialización como escenas donde se aprecian aún en los altares la basura, el plástico, las mercancías de importación. Junto a Méndez Caratini, la obra de un importante grupo de fotógrafos y fotógrafas, fotoperiodistas y artistas se encuentra en peligro de desaparición porque igual a la obra de Méndez han sido excluidas de las crónicas del arte de la identidad y de otros archivos de nuestra memoria tan protagonizada por la documentación de gobernantes, discursos, censos, decretos, eventos políticos, la imagen periodística y de las tradicionales bellas artes. Este fotógrafo en busca de archivo nos plantea una vez más cuál es el lugar para una obra que no encontró un lugar en la colección permanente de un museo local ni un capítulo en la historia del arte nacional, porque la fotografía no era considerada parte, el medio fotográfico, no era considerado parte de las grandes artes, de las bellas artes, según los criterios de los historiadores del arte nacional. Su obra muestra ese otro Caribe, como he dicho anteriormente, no hispano, sincrético, negro, indio, musulmán, judío, mestizo, en abierto contraste con la identidad jíbara o urbana preservada por estos historiadores a los que hago referencia. Es una obra que pretende hacer ver los nexos antillanos de Puerto Rico con el Caribe desde una perspectiva descolonizante y en gran medida el no lugar de ese Caribe multicultural y diverso en nuestros relatos históricos y en sus intersecciones con el ambiente, el tema racial, las migraciones, la religiosidad, la fiesta, la basura y la pobreza, entre otros temas. Ese no lugar de la fotografía al que hago referencia ha llevado al fotógrafo a crear su propia página web para que no se pierda su memoria, convirtiendo su obra en artefacto digital. Pero ¿hasta qué punto salvar la imagen lleva a salvar la obra? Aquí las paradojas entre la memoria, el archivo, la digitalización y la conservación. Ese lugar de la soledad siempre me ha ocupado y plantea no solo el lugar de esta colección de fotografías, sino también el de otros artistas y sus obras, como los de la danza, el performance, la trova jíbara y en fin lo popular. La fotografía artística y etnográfica como legado se encuentra en riesgo de desaparición en nuestro país y en otros países también, pero a nosotros nos toca muy profundamente y muy cercanamente Puerto Rico. Es una documentación asediada por las inmigraciones, las inundaciones, los huracanes, los fuegos, las termitas y los roedores, pero aún más por la muerte y el olvido. Muchas se guardan y hasta se olvidan en baúles, garajes, cajas de zapatos o armarios domésticos cuyo destino final serán los vertederos. Hemos comenzado el rescate al margen de los archivos tradicionales porque valoramos un archivo inclusivo y accesible y una memoria histórica descolonizada. Con todo, la pregunta sigue en busca de respuestas. ¿A qué archivo se destinan las fotografías no institucionales? Gracias. Muchas gracias, profesora González. Voy a pasar ahora a presentar a nuestra próxima panelista, que es la doctora Nadia Ríos Villarini.
Ella es catedrática de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Obtuvo su grado doctoral en Antropología Lingüística de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin. Naya en la actualidad trabaja en varios proyectos de preservación digital en colaboración con grupos comunitarios en Puerto Rico. Entre estas iniciativas se destaca el Archivo de Respuestas a Emergencias de Puerto Rico, el Archivo Histórico de Casa Pueblo en Adjuntas y el Archivo Histórico de Vieques. Voy a pasarle entonces en este momento la presentación, voy a activar la presentación de Naya. Naya, puedes comenzar. Buenas tardes a todos, reciban un cariñoso saludo desde Puerto Rico. Agradezco la invitación y la compañía en la tarde de hoy. Dedico la ponencia a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, quienes están en huelga hace una semana en protesta por los recortes presupuestarios que amenazan el acceso a la educación pública. Paso con la presentación titulada Archivos Comunitarios y Cambio Climático. Por los pasados 10 años he colaborado con varios archivos comunitarios en el archipiélago puertorriqueño. Quiero empezar ubicando a la audiencia en el territorio antillano, donde está localizado mi país. Puerto Rico está en la latitud 18 grados norte y la longitud 66 grados oeste. Tiene 78 pueblos o municipios, incluyendo entre ellos 2 islas, Vieques y Culebra, cuyas poblaciones fluctúan entre 10,000 y 3,000 habitantes respectivamente. En la mañana de hoy quiero compartir la experiencia del Archivo Histórico de Vieques a partir del paso del huracán María en el 2017. Por favor, Miresa, si puedes poner la presentación. El paso del huracán María, un huracán categoría 5, marca un momento importante en la archivística puertorriqueña. Aunque nuestros archivos, bibliotecas y museos están acostumbrados a lidiar con planes de respuestas a emergencia ante desastres naturales, nunca habíamos experimentado un evento natural de esta magnitud. Todo Puerto Rico quedó sin servicio eléctrico, los sistemas de telecomunicaciones colapsaron y el agua potable escaseó por falta de electricidad en las plantas de tratamiento. Aproximadamente 4,645 personas fallecieron a causa de este huracán. Las islas municipios de Vieques y Culebra sufrieron igualmente su impacto. En el caso de Vieques, se estima que la población en su totalidad recuperó el servicio eléctrico después de un año. Pero el huracán María es el más reciente de una serie de eventos climáticos ambientales que han estado sufriendo las islas municipios, como antes destacó la compañera Livia. Vieques y Culebra comparten además un pasado común, pues fueron bastión militar de la Marina de Guerra de los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el 2003 aproximadamente. Allí se hicieron por décadas prácticas militares intensivas y prolongadas que ocasionaron destrucción física del territorio, afectando la biodiversidad en ambas localidades. La comunidad científica ha documentado en los suelos, aires y cuerpos de agua presencia de metales como el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico. Además, se han encontrado material radioactivo, napalm, agente naranja y compuestos tóxicos asociados a explosivos. Tras décadas de arduas luchas ambientales en pro de la paz, en 1999 ocurre en Vieques la muerte del guardia civil David Sanes, trayendo como consecuencia un álgido movimiento civil que llamó la atención de la prensa local e internacional. Finalmente, en el 2003, el pueblo puertorriqueño celebra la orden estadounidense de cese y desista de todas las operaciones militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en territorio viequense.
En la actualidad, a casi 20 años del cierre de la base militar, los reclamos de la comunidad se centran en la descontaminación y devolución de las tierras antes ocupadas por los Estados Unidos. Les ofrezco este contexto histórico porque hoy quiero compartir la experiencia del Archivo Histórico de Vieques y los esfuerzos que hemos realizado para digitalizar la colección audiovisual Andrés Nieves, documentalista puertorriqueño residente en Vieques por los pasados 40 años. Andrés Nieves fue integrante del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques y se encargó de documentar las múltiples actividades de la organización comunitaria dedicada a terminar con la presencia militar. Entre el pietaje de esta colección hay grabadas actividades como piquetes, conferencias de prensa, charlas, talleres, visitas de grupos, acciones de desobediencia civil y arrestos durante la campaña por la paz de Vieques. Esta colección comprende importantes visitas de delegaciones de Okinawa, Argentina y Estados Unidos. Se destacan entre los visitantes la presencia de Rigoberta Menchú, el congresista estadounidense Robert F. Kennedy y el candidato presidencial de los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson. Para los miembros de la Junta Asesora del Archivo Histórico de Vieques, el paso del huracán puso al descubierto la vulnerabilidad de los recursos de información y acervos documentales. La sede del archivo estuvo 6 meses sin electricidad, ya que la agencia gubernamental que lo cobija hizo su evaluación inicial luego de haber pasado 4 meses del huracán. Según un análisis realizado por el Fondo Nacional de las Humanidades, se encontró que en las facilidades del archivo habían espacios inundados, estructuras debilitadas y filtraciones en los techos y ventanas. La recomendación fue relocalizar las colecciones en un espacio que fuese más seguro, donde hubiese un mejor control de la temperatura y la humedad, para garantizar la integridad física de los recursos. Sin embargo, esto no era una opción para los miembros de la Junta Asesora del Archivo, dado que la isla municipio de Vieques no tiene una biblioteca municipal, sus escuelas públicas tampoco tienen centros de información y la alcaldía no dispone de un registro sistemático de su documentación. El único recurso de información accesible para los viequenses es el archivo histórico. Para los voluntarios del archivo era claro que había que gestionar y recabar apoyo de otras instituciones fuera de Puerto Rico para lograr la recuperación del espacio y el rescate de las colecciones. Se identificó la colección Andrés Nieves como alta prioridad por el carácter único de sus contenidos. En el proceso, el grupo reflexionó sobre qué aspectos hay que considerar más allá de un plan de respuestas a emergencia y qué significa la resiliencia, la sustentabilidad y la autogestión en el contexto de un archivo comunitario frente al cambio climático. En este sentido, entendimos que desarrollar prácticas sustentables significa tomar decisiones en el presente, tomando en cuenta el trabajo futuro que harán otros archivistas y cuidadores de colecciones para garantizar la integridad física de los acervos culturales. A estos fines, establecimos un plan para contactar instituciones académicas fuera de Puerto Rico que nos pudieran apoyar en la creación de un plan para digitalizar y resguardar esta colección. Encontramos apoyo en el grupo colaborativo APEX, por sus siglas en inglés, adscrito a la Universidad de Nueva York. Este grupo fomenta el intercambio y las colaboraciones internacionales en materias de archivística, tales como catalogación, creación de planes de emergencia, acceso a colecciones y manejo de metadatos. La metodología de trabajo de APEX nos ayudó no solamente a crear un inventario de la colección, sino que también generó una dinámica que nos permitió activar un grupo de voluntarios de la comunidad viequense. La primera fase consistió en organizar y evaluar la colección. Para ello contamos con el propio Andrés,
quien nos ayudó a documentar mejor la colección, proveyendo información técnica sobre los equipos y los métodos que utilizó para captar las imágenes. Quiero enfatizar que muchas de las manifestaciones y las actividades de desobediencia civil se hacían en campos de tiro activos dentro de las bases militares. Esto quiere decir que el acercamiento técnico de Andrés a la cámara responde en muchas ocasiones a la espontaneidad de estos actos de desobediencia civil. La segunda fase se centró en un taller demostrativo para que los voluntarios pudieran ver un laboratorio para digitalizar la colección audiovisual en varios formatos. Seguido de este taller, recabamos apoyo de usuarios, académicos y amigos del archivo para comprar los equipos necesarios. Esto se hizo seguido de un ejercicio comunitario de catalogación. En esta actividad, puedes pasar a la siguiente, Mirelsa. Se ubicaron a miembros de la comunidad viequense de varias generaciones, entre ellos activistas y desobedientes civiles de la lucha viequense. Próxima. Esta interacción intergeneracional dio paso a un diálogo importante donde las nuevas generaciones tomaron conciencia de la historia de la lucha viequense. En la actualidad, la colección Andrés Nieves está completamente inventariada y catalogada gracias a este esfuerzo comunitario que les ha permitido autogestionar los recursos técnicos y humanos necesarios para preservar los saberes producto de sus luchas. Este próximo diciembre planificamos hacer un maratón de digitalización, ya que finalmente contamos con todos los equipos necesarios para hacer este trabajo de preservación. Paralelo a este esfuerzo, el portal del archivo es también producto de las redes de apoyo mutuo que hemos ido construyendo con instituciones fuera del país a partir del huracán María. La colección digital del Archivo Histórico de Vieques es parte de la Biblioteca Digital del Caribe gracias a un esfuerzo entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de la Florida en Gainesville. Estas digitalizaciones se hacen gracias al apoyo de profesores, estudiantes graduados y miembros de la comunidad que visitan las facilidades del archivo. Los invito a que nos visiten en el portal electrónico que pronto vamos a poner en el chat, pero que le adelanto que la dirección es diloc.com/Vieques. Para concluir, los archivos comunitarios tienen como norte la preservación y la difusión de los saberes de sus comunidades. La relocalización de los acervos documentales no necesariamente es la solución ante fenómenos naturales asociados al cambio climático. Como comunidad académica debemos de estar a favor de la protección del patrimonio documental, pero sobre todo debemos de garantizar el acceso a estos saberes. El apoyo a las comunidades en la búsqueda de soluciones que promuevan la autogestión y el empoderamiento es clave para encontrar respuestas resilientes. Al final, el pueblo salva al pueblo. Al día de hoy y a 4 años del huracán María, los fondos institucionales producto de los reclamos a las agencias federales aún no llegan. Por lo pronto, todos nuestros esfuerzos apuntan a completar la última fase de digitalización para finalmente publicar la colección audiovisual Andrés Nieves. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Nuestro último ponente de la tarde de nuestra mesa es el doctor Jorge Santiago Pintor. Es catedrático de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Ostenta un grado en doctor en Psicología Académica e Investigativa de la Universidad de Puerto Rico. Imparte cursos sobre teoría de la comunicación, metodología de investigación científica, seminarios de investigación cuantitativa, entre otros temas. Durante el paso del huracán María en el 2017, el doctor Santiago fungía como director de la Escuela de Comunicación, por lo cual tuvo que liderar los esfuerzos de mitigación
que de los efectos, ¿verdad?, que tuvo el huracán en el área, particularmente de la unidad de la escuela. Por otro lado, como investigadora ha desarrollado proyectos en diversas áreas, tales como avalúo del aprendizaje estudiantil, temas relacionados con comunicación y política, y más recientemente la preservación de archivos históricos y de imágenes en movimiento en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, profesor Santiago. Le paso la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primeramente deseo agradecer la oportunidad que me ofrece ver el Congreso para presentar el tema Archivos de Medios de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico, el cambio climático y la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Uno de los retos más significativos causados por el cambio climático es el resguardo, protección y prevención de los recursos sonoros y audiovisuales que alberga el Archivo de Medios Audiovisuales, AMA, y la Fonoteca, ambos adscritos a la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la tarde de hoy compartiré con ustedes dos eventos directamente relacionados a los cambios climáticos que han marcado la historia de estos dos archivos. El Archivo de Medios Audiovisuales sirve como una unidad de información para la labor académica e investigativa desde su fundación en el 2004. Este archivo alberga más de 17.500 objetos en formatos análogos y digitales y más de 31.000 libretos radiales y televisivos de producciones locales. El acervo documental conservado en formatos análogos cuenta con soportes magnéticos tanto de audio como de video, de películas de 8, 16 milímetros y Super 8. Los objetos sonoros y audiovisuales se distribuyen en 5 grandes colecciones medulares, cuya procedencia y contenido se consideran de gran valor académico. Estas colecciones son la colección Centro de Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza, CEDME, la colección Tommy Muñiz, la colección Paquito Cordero, la colección sonora Juan Maribras, la colección Flavia García, la colección de noticias televisivas producidas en Puerto Rico, entre otras. Por otro lado, la Fonoteca de Radio Universidad de Puerto Rico contiene archivos sonoros y memoria histórica de la estación radial pública. Además, mantiene un inventario que se actualiza semanalmente de los contenidos que se transmiten por sus ondas radiales. El inventario de recursos incluye objetos que datan de 1980, el año en que se comenzó, ¿verdad?, y se iniciaron los trabajos de la estación. Entre otros contenidos del archivo se encuentran entrevistas a personas distinguidas del ámbito académico, social, cultural y político, tanto de Puerto Rico como a nivel internacional, y una colección histórico-musical que trasciende los 4 décadas de existencia de la emisora. Parte del material sonoro del archivo está grabado en diferentes formatos, pero gran parte de los objetos más recientes ya están resguardados en formato digital. La Fonoteca custodia un legado musical de varios contribuyentes, ¿verdad?, y productores importantes en la isla y en Caribe. El primero, el legado musical de Catalino Tite Curet Alonso, que fue productor y conductor del programa Tropicalísimo. Una buena parte del legado del fenecido Jorge Martínez Solá, productor y conductor del programa Grandes Óperas, y el material sonoro del programa Puchi Balcero con Feeling, con importantes exponentes del bolero, tanto local como internacional. Ante el gran caudal de recursos que dispone tanto el AMA como la Fonoteca, es imprescindible establecer estrategias que procuren la protección y resguardo de sus objetos. De acuerdo a Sergio Lacamba, especialista en gestión de desastres naturales del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a sufrir desastres naturales en el mundo. Como se puede apreciar en el registro histórico sobre los fenómenos atmosféricos elaborados por la NOAA, la región del Caribe forma parte de la ruta típica de las depresiones tropicales, tormentas y huracanes. Sin embargo, se ha observado un incremento marcado de desarrollo de estos fenómenos que se atribuye al cambio climático que experimenta el planeta. Al revisar los datos de la NOAA sobre la cantidad de fenómenos atmosféricos que ha pasado por la región de Puerto Rico entre 1852 y 2020, puedes pasar a la próxima.
Se identifica el paso de 80 eventos, de los cuales 31 fueron huracanes de categoría 1 a 5 por la región de Puerto Rico. La intensidad de los huracanes se establece de acuerdo al índice de energía ciclónica acumulada, ACE por sus siglas en inglés. Este índice mide la actividad estacional y se basa en la combinación de la intensidad y la duración de las tormentas y los huracanes. Como se puede apreciar en la figura, el índice ACE alcanzó cifras muy altas tanto en el año 2005 como en el 2017. Ambos años tienen una gran importancia para la fonoteca y el archivo de medios audiovisuales, y veremos por qué a partir de ahora. En el año 2005, la fonoteca enfrentó una de las situaciones más críticas de su historia, poniendo a prueba las estrategias de mitigación y conservación. Puedes pasar a la próxima. Esto debido a la inundación de sus instalaciones físicas provocadas por lluvias torrenciales en Puerto Rico, que afectaron la infraestructura del drenaje pluvial del edificio donde alberga esta fonoteca. De acuerdo a Osvaldo Rivera Soto, director a cargo del AMA, ante esta emergencia provocada por la inundación se tomaron diversas medidas. Aquí voy a resumir algunas en particular. La primera, se consideró inicialmente realizar un proceso de secado por medio de circulación de aire, pero este proceso demoraba mucho, provocando la aparición de hongos, la expansión del cartón en las carátulas de los discos de vinilo, afectados por la inundación, entre otros daños. Ya al tercer día se optó por someter las carátulas a un proceso de congelación, ya que detiene el deterioro químico, la expansión del papel y el desarrollo de los hongos. Una empresa privada aquí en la isla brindó el apoyo ante esta crisis, facilitando el acceso a sus congeladores para albergar sobre 1.200 carátulas de discos. Además, se utilizó una plancha industrial disponible en el recinto de Río Piedras para acelerar el proceso de secado. Puedes pasar a la próxima. El resultado de este esfuerzo de mitigación fue exitoso, logrando salvar el 90% de las emblemáticas carátulas de exponentes de música puertorriqueña. El siguiente año se celebró, ¿verdad?, este gran logro a través de una exposición de todas las carátulas, como se puede ver, ¿verdad?, en las fotografías. Esta celebración fue el 26 aniversario de Radio Universidad. Puedes pasar a la siguiente. Luego de este evento del 2005, vamos a saltar al 2017 para hablar de los huracanes Irma y María. De acuerdo a Eric Blake, especialista senior en huracanes de la NOAA, tanto Irma, María y otros 8 huracanes formados en el mes de septiembre del 2017 marcaron la historia al producir una energía ciclónica acumulada más alta registrada en la región del Atlántico en la historia. Los huracanes Irma y María en particular impactaron en la región del Caribe de manera sin precedente en la historia contemporánea. Eventos que fueron reseñados en diversos registros noticiosos de varios países del mundo. Por la falta del tiempo, no voy a entrar en detalles en términos de los efectos que provocó, sino que voy a concentrarme en términos de las estrategias de mitigación que se llevaron a cabo una vez, ¿verdad?, ocurrió el desastre. Puedes pasar a la próxima. Solamente en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el huracán María causó daños estimados en sobre $41 millones. Como podemos ver en algunas de las ilustraciones, ¿verdad?, se evidencia el daño físico a las instalaciones de varios edificios de la institución. Puedes pasar a la siguiente. El edificio de Radio Universidad, donde se encuentran ambos archivos, el AMA y la fonoteca, también sufrió consecuencias. Entre otros trabajos, se atendieron de forma prioritaria los daños a la infraestructura de telecomunicaciones de la estación radial, la antena de transmisión y retransmisión. La falta de energía y la humedad en el interior del edificio produjo cambios de temperatura y problemas de hongo que pusieron en riesgo los objetos de los archivos. Los trabajos de preservación y conservación realizados previamente al paso del huracán María fueron determinantes para reducir significativamente los daños a estos recursos. De igual forma, la pronta acción dirigida a mitigar los daños propició prácticamente que todos los recursos de ambos archivos se conservaran. Las acciones de preservación y conservación realizadas en los periodos previos fueron varias, pero voy a reseñar algunas en particular. Primero, pues cumplir con la regla de oro de los archivos históricos, que es la revisión y evaluación de las colecciones para identificar su estado físico y diseñar un plan de limpieza y desinfección del material requerido. La limpieza utilizando aspiradoras con filtros HEPA para remover polvo, partículas de óxido de insectos y la aplicación de microban
en líquido diluido para eliminar bacterias y hongos. Además, el ubicar físicamente el archivo de medios audiovisuales en un área de edificio donde no tiene ventanas ni también no tiene alfombras, propició, ¿verdad?, una mayor protección de estos recursos. Estos trabajos de prevención, repito, ¿verdad?, y de protección de los recursos del archivo propició que los recursos pudieran soportar los cambios de temperatura y altos niveles de humedad experimentados en el edificio. Puedes pasar a la próxima. Entre las acciones de mitigación post-huracán llevadas a cabo se encuentra la reubicación de los equipos y objetos de peligro de pérdida o daño durante el problema de falta de electricidad y de aumento de la humedad, energizar el edificio, la asperjación y fumigación de las áreas, que se hizo días después del incidente del huracán, el control de temperatura al poder reparar el aire acondicionado dañado por el huracán, la remoción de las alfombras dañadas por el agua y la limpieza de los equipos y objetos, además de añadir, ¿verdad?, la activación de 3 deshumidificadores en las áreas para poder mantener, ¿verdad?, un control de humedad. Puedes pasar a la próxima. Comparto la línea de tiempo de algunos de los eventos y acciones más significativas realizadas antes y después del huracán María en esta laminilla, esta diapositiva. No voy a entrar a discutir cada una de ellas. Sí va a estar disponible la presentación para luego puedan observarla y revisarla. Puedes pasar a la siguiente. En conclusión, la protección y preservación y conservación de estos archivos tiene una vital importancia, aspecto reconocido por la UNESCO al señalar que las grabaciones sonoras y audiovisuales también son una forma de patrimonio y deben ser protegidas. Está en nuestras manos, debo decir, establecer y promover medidas de prevención y protección de los archivos sonoros y audiovisuales para el uso y beneficio de las próximas generaciones, recursos que se resguardan con tesón, compromiso y amor ante toda amenaza producida por el tiempo, la intervención humana y por sobre todo sobre la naturaleza. Agradezco la atención a la presentación y con esto finalizo la misma. Espero haber cumplido los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. A través de esta mesa, más que nada lo que intenta es demostrar, dar una visión panorámica del impacto que tiene eventos naturales relacionados con el cambio climático en los archivos audiovisuales y en nuestros acervos culturales en la región de Centroamérica y el Caribe. Y en ese sentido, cada uno de los panelistas ha expuesto desde su experiencia y desde sus proyectos de investigación, no solamente eventos que han impactado los archivos con los que trabaja, sino también formas y maneras sustentables en las que han estado interviniendo para asegurar la preservación de los mismos. Tengo 2 preguntas que se nos han hecho y quisiera que tengan a bien los panelistas a los que se refieren estas preguntas, por favor, contestar. Una de las preguntas tiene que ver con la presentación de la doctora Ríos sobre el Archivo Histórico de Vieques, y la pregunta está relacionada a los tipos de tecnología que se utilizaron para completar los proyectos de digitalización. Naya. Lo que se conoce como una máquina reproductora, un time-based corrector, un amplificador de distribución, un monitor CRT, un monitor de onda, una caja directa, un mezclador de sonido, bocinas, audífonos, tarjetas de captura, los cables, los conectores y en algunos casos algunos programados que se necesitan para hacer edición de algunos de estos recursos. Sí, muchas gracias, Naya. Tengo una segunda pregunta que entiendo está más relacionada con la presentación del profesor Hernández y del profesor Santiago, y esta pregunta está relacionada con si se encuentra destinado a algún tipo de presupuesto orientada a intervención
para de alguna manera mitigar daños ocasionados por impacto de huracanes o de eventos atmosféricos en sus archivos. Bueno, si quiere contesto yo de primer Claro. lugar. Bueno, sin lugar a dudas, al ser una unidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces se nos destina un presupuesto. Sin embargo, como sabemos todos, en las instituciones públicas no es todo lo que nosotros deseamos. Entonces, de nuestro presupuesto tenemos que priorizar y en algunos momentos podemos destinar fondos para ello, pero en otros no. Entonces, se tiene, pero en mínimas condiciones y hay que saber en qué momento comprar ciertas cosas y en qué momento no. Entonces, es parte de nuestros dilemas, pero nos esforzamos en tratar de mantener al final nuestros archivos de la mejor manera posible, que al final es cuidar los archivos, pues, que es el patrimonio más valioso. Gracias, Marcy. Jorge. Excelente pregunta. Realmente tenemos los mismos retos que menciona Marcy en su institución, ¿verdad? Los presupuestos, al ser una universidad pública, se adjudican en función de las unidades y es en el plan de desarrollo de las unidades donde se establecen dónde van a estar las prioridades determinadas en términos de presupuesto, ¿verdad? Apoyo y recursos. Así que ciertamente una decisión que a partir del paso del huracán, ¿verdad? Creó una atención particular de parte de la Escuela de Comunicación, disculpen, para poder atender las necesidades de estas áreas. Sin embargo, no hay un presupuesto particular para tanto ni para la fonoteca ni para el archivo de medios audiovisuales. Lo que sí se cubre es el asunto, ¿verdad?, de recursos humanos y los materiales en función, ¿verdad?, del presupuesto que se asigna a toda la unidad. Así que ciertamente es un área de retos, lo que ha hecho prácticamente accesible a poder desarrollar iniciativas y poder obtener recursos, es que el archivo de medios audiovisuales también presenta como una de sus iniciativas el acceder, ¿verdad?, a ofrecer tanto para las investigaciones como también para proyectos comerciales, material fílmico, histórico, y esto pues de alguna manera ayuda a poder captar fondos externos que pueden ser reutilizados en el archivo de medios particularmente. Así que en ese sentido siempre hay un área de retos, las iniciativas hay que tratar de desarrollarlas aún más para tener mayor alcance económico y presupuestario. Y en esa dirección lo que se está moviendo toda la institución realmente a identificar fondos externos para poder desarrollar, ¿verdad?, diferentes proyectos y poder captar más fondos para atender las necesidades que tienen. Espero haber atendido la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Quiero finalizar por agradecerle a los organizadores de este congreso la confianza y el ejercicio que han hecho de permitirnos a todos nosotros, nosotras, compartir con ustedes lo que hemos estado experimentando en nuestras instituciones en Puerto Rico y en Honduras. Estoy muy agradecida de los ponentes y de su disposición y disponibilidad para compartir sus trabajos con todos nosotros en la tarde de hoy. Quisiera que en nuestra presentación de hoy podamos desarrollar redes de apoyo y redes de interacción para que juntos podamos pensar en formas y maneras de seguir adelante con la preservación de nuestros acervos audiovisuales desde una perspectiva que sea sustentable, que sea económicamente viable y que permita también maximizar los recursos que tenemos a nuestra disposición mientras salvaguardamos los recursos naturales ante esta situación de cambio climático y que sabemos que tenemos que seguir enfrentando.
Así que muchas gracias a todos ustedes, a todas y a todos por estar con nosotros en la tarde de hoy.